Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Seguimos con otra maravilla del mundo antiguo. Esta vez le toca su turno al Faro de Alejandría, en Egipto. Empezamos esta historia en el 336 a.C. Alejandro Magno había heredado el trono de Macedonia a la corta edad de 20 años y rápidamente se dio a la tarea de expandir el reino. En el 332 a.C., Alejandro Magno anexó parte del territorio egipcio a su reino y al año siguiente fundó una ciudad, su nombre Alejandría. Luego de esto, Alejandro Magno partió para continuar con sus conquistas y nunca más volvió a Egipto. Tras su muerte en el 323 a.C., su reino fue dividido entre sus generales, que lo administrarían hasta que su hijo fuera mayor, correspondiéndole a Ptolomeo I la zona de Egipto, donde se encuentra Alejandría. Sin embargo, estos generales terminaron tomando permanentemente el poder, y Ptolomeo, siendo macedonio, buscó refugio en la cultura egipcia, y se proclamó faraón en el 305 a.C., empezando así la dinastía tolemaica. Ptolomeo I estableció la capital en Alejandría, que rápidamente se convirtió en una de las ciudades más importantes de la región. Frente a la costa de la ciudad se encontraba la isla de Faros, y fue justamente aquí donde Ptolomeo decidió construir una gigantesca torre luminosa, que fue terminada durante el reinado de su hijo Ptolomeo II. El arquitecto sería Sóstrato de Nido, que construyó esta obra para guiar a los barcos en su llegada al puerto, aunque también tenía otras funciones que explicaré más adelante. Para conectar la isla con la ciudad se construyó un dique, que por medir 7 estadios, es decir, casi 1,5 kilómetros, era llamado heptaestadio, generando 2 zonas para la llegada de barcos, un puerto al este y el otro al oeste. La torre estaría conformada por 3 secciones. La primera de base cuadrada, y por su resistencia el material utilizado sería granito. Las piedras fueron cortadas perfectamente, incluyendo agujeros a los lados, para agregar unas piezas de madera que mantuvieran todo en su sitio. Además de esto, se pusieron grapas metálicas en la parte superior, las cuales eran aseguradas con una capa de plomo. De esta forma fue construido todo el faro. Y al igual que otras obras de la arquitectura monumental egipcia, este tiene los muros inclinados hacia adentro, para darle mayor estabilidad a la estructura. La segunda parte es de base octagonal, orientada hacia los puntos cardinales. Hasta aquí no hay dudas, el faro fue muy documentado, pero en lo que se refiere a la punta no hay mucho consenso. La parte alta tenía forma circular, eso está claro. Y se dice que tal vez tenía una zona abierta para proyectar la luz, aunque más adelante hablaré de este asunto. Por último, la punta. En algunas representaciones se muestra como una cúpula, aunque en otras se presenta como un techo cónico. Incluso hay representaciones translúcidas para permitir el paso del sol. Además se sabe que tenía una estatua gigantesca de algún dios, tal vez Zeus o Poseidón. Lo que no está claro es si se encontraba debajo de la cubierta o en la punta de todo, alcanzando una altura de entre 90 y 130 metros. Otro elemento decorativo eran unos tritones en cada esquina de la base, lo que no es de extrañar. Recordemos que los gobernantes de Egipto en esta época eran griegos, por lo que naturalmente aparecerían elementos alusivos a su cultura en todas sus construcciones, mezclados con las formas tradicionales egipcias. A la entrada de la torre había 2 grandes estatuas del rey y la reina, flanqueando una rampa que llegaba hasta el acceso. El último elemento y más importante es la luz. Se dice que el funcionamiento sería muy similar a un reflector, es decir, una fuente de luz y un espejo cóncavo que refleje la luz dándole mayor alcance. En este caso, la fuente de luz durante el día podía ser el sol, aunque viene el problema de la sombra de la cubierta.
Tal vez el espejo podía desplazarse hasta el borde o algo así. El caso es que de algún modo el faro podía brillar de día, y en su defecto, a falta de luz, una gran columna de humo cumpliría con la misma función de la luz, es decir, hacer que la ciudad se pudiera ver desde lejos en el mar. Lo que sí está claro es que de noche la luz provenía de una hoguera, que podía ser maximizada con ayuda del espejo, o tal vez funcionaba solamente con la hoguera. No existen muchos registros del interior de este monumento. Tal vez podía contener una serie de habitaciones para las personas encargadas del funcionamiento de la torre. Y se sabe que se llegaba hasta la parte alta a través de una rampa en espiral. La torre tenía una inscripción con el nombre de Ptolomeo, y se dice que el arquitecto Sóstrato hizo esta placa de yeso, escondiendo su propio nombre detrás en la piedra, para que quedara al descubierto cuando el yeso se cayera. Esta torre finalmente tomó el nombre de la isla Faros, dándole nombre a toda torre luminosa utilizada para guiar barcos. Aunque hay que aclarar que este no fue el primer faro en ser construido, pero sí el que le dio nombre a este tipo de edificios. El faro de Alejandría tenía otra función más allá de facilitar el acceso al puerto, el cual, por cierto, no era muy complicado. Esta torre fue hecha a manera de declaración de poder, pero además cumplía la misma función que una valla publicitaria: atraer a los barcos para que llegaran a la ciudad. Esto posicionó a Alejandría como una de las ciudades más importantes en el Mediterráneo. La pequeña ciudad fundada por Alejandro Magno rápidamente se convirtió en una urbe cosmopolita, y Ptolomeo II ordenó que todo manuscrito que llegara al puerto fuera transcrito y almacenado en la ciudad. Este fue el origen del segundo lugar más famoso de Alejandría, su biblioteca, convirtiendo esta ciudad en centro de conocimiento. Grandes pensadores de todo el Mediterráneo viajaban a Alejandría para ampliar sus conocimientos y generar otros nuevos, entre los que encontramos a grandes matemáticos como Eratóstenes, Euclides y también Arquímedes, que entre los inventos de este último se encuentra el rayo de calor, que no se sabe si realmente llegó a utilizarlo, pero sí se ha comprobado que era posible de fabricar con lo que Arquímedes disponía en aquella época. Esto nos lleva a una última utilidad hipotética para el faro: arma de destrucción. Y es que direccionando correctamente los rayos del sol, estos podrían quemar los barcos enemigos en cuestión de minutos. Aunque esto es poco probable, ya que el punto exacto para que los objetos sean quemados es muy específico, lo que no hace práctico el uso de este rayo láser de la muerte. Por sus características, el faro de Alejandría fue considerado por los griegos como una de las 7 maravillas del mundo, que recordemos en la actualidad solo queda una en pie: la Gran Pirámide de Giza. Entre las 7 maravillas del mundo antiguo, el faro fue la tercera que más tiempo duró. Es momento de ver su paulatina destrucción luego de una serie de terremotos. En el 796, un terremoto hizo colapsar el cuerpo superior del faro, es decir, la parte donde estaba la gran linterna. En el 835 se construyó una mezquita en la parte alta, dejando el edificio con un uso netamente religioso. En el 956, nuevamente un terremoto hizo colapsar la cima. Luego de esto, volvió a construirse una mezquita, pero esta vez agregando un brasero, buscando recuperar la función de faro. En 1303, un último terremoto dejó inutilizable el edificio. Más adelante, este mismo siglo, otro terremoto haría colapsar lo que quedaba, marcando el fin del legendario faro de Alejandría. Después de todos estos años, tantos terremotos y el avance de la ciudad sobre el mar cambiaron poco a poco la forma de la costa de Alejandría, hasta llegar a su estado actual, quedando la isla de Faros como una península. En 1480, el sultán mameluco Qaid Bey ordenó desmantelar los últimos restos del faro, para utilizarlos como material de construcción para edificar un fuerte justo en el mismo lugar.
Además, se construyó una mezquita dentro del fuerte. El detalle más particular de esta mezquita es su cúpula, ya que inicia en una base cuadrada, que pasa a ser octagonal y finalmente redonda, muy seguramente haciendo alusión a los 3 cuerpos que conformaban el faro. Aunque la mezquita no se puede apreciar a simple vista, porque se encuentra cubierta por el fuerte. Este lugar, conocido como Ciudadela Qaid Bey, cumplió con su función defensiva en múltiples batallas, y aunque sufrió varios daños, siempre fue reparado sin grandes cambios. Por ejemplo, en 1882, cuando el Reino Unido bombardeó Alejandría para aplacar los movimientos antieuropeos que estaban naciendo en la ciudad. Durante el siglo XX se empezaron a hacer expediciones submarinas en el puerto de Alejandría, identificándose los restos del faro. Estos trabajos han sido intermitentes, pero se han encontrado múltiples piezas que han permitido entender cómo estaba construido el faro y las razones por las que tan grande obra permaneció en pie tanto tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.